para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Amén. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Virgen con el título de Nuestra Señora del Carmen. Ella es la patrona principal de la Arquidiócesis de Barquisimeto y por eso tiene fiesta y tiene la misa especial que estamos celebrando en esta tarde. En el año 1251, la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a San Simón Estor, general de los carmelitas, en un tiempo en que la congregación de los carmelitas pasaba por una gran tribulación y corrían el riesgo de ser eliminados. En aquellos momentos él invocaba a la Santísima Virgen pidiéndole su protección con esta plegaria: oh bellísima flor del Carmelo, fructífera viña, resplandor del cielo, madre singular del Hijo de Dios, Virgen siempre pura, Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo de Dios, permaneciste intacta y sin mancha ninguna. Oh bienaventurada siempre Virgen María, asísteme en esta necesidad. Oh estrella del mar, auxíliame y protégeme. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Madre y ornamento del Carmelo, ruega por nosotros. Virgen flor del Carmelo, ruega por nosotros. Patrona de los que visten el santo escapulario, ruega por nosotros. Y en ese momento se le apareció la Santísima Virgen con el escapulario de la orden en sus manos y le dijo: tú y todos los carmelitas tendrán el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego eterno, es decir, quien muera con él se salvará. La promesa del escapulario es de tal trascendencia que precisamente por esto suscitó fuerte oposición. El escapulario del Carmen, además de la promesa de salvación para quienes mueran con él, lleva también consigo el llamado privilegio sabatino, es decir, que los que lleven puesto el escapulario, si van al purgatorio, la misma Virgen el sábado siguiente a su muerte trasladará sus almas al cielo. El demonio odia el escapulario. Un día el venerable Francisco Yepes se le cayó el escapulario mientras se lo ponía y el demonio aulló y decía: quítate el hábito que nos arrebata tantas almas. Sin embargo, los devotos de la Virgen del Carmen deben ofrecerle un homenaje a la Santísima Virgen, rezando por lo menos las 3 Ave Marías todos los días, asistiendo regularmente a la Santa Misa, confesándose y comulgando el día de su fiesta y pagando los tributos que consiste en dar una ofrenda para la Santa Misa y para su fiesta, con el fin de propagar su devoción. Todos los reinos, queridos hermanos, tienen sus símbolos y tienen sus signos. Los tiene el reino del bien y los tiene el reino del mal. Este es uno de los signos más importantes del reino del bien, del reino de Dios, el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen. Algunos testimonios milagros del escapulario. En el verano del año 1845, el barco inglés Rey del Océano
Se hallaba en medio de un feroz huracán. Las olas lo azotaban sin piedad y el fin parecía cercano. Un ministro protestante llamado Fischer, en compañía de su esposa y de sus hijos y otros pasajeros, fueron a la cubierta para suplicar misericordia y perdón. Entre la tripulación se encontraba el irlandés John McQuarrie. Al mirar la gravedad de la situación, el joven abrió su camisa, se quitó el escapulario y, haciendo con él la señal de la cruz sobre las furiosas olas, lo lanzó al océano. En ese preciso momento, el viento se calmó. Solamente una ola más llegó a la cubierta, trayendo con ella el escapulario que quedó depositado a los pies del mismo muchacho. Durante lo acontecido, el ministro había estado observando cuidadosamente las acciones de aquel joven y fue testigo de aquel milagro. Al interrogar al joven, se informaron acerca de la Santísima Virgen y su escapulario. El señor Fischer y su familia resolvieron ingresar en la Iglesia Católica lo más pronto posible y así disfrutar de la gran protección del escapulario de Nuestra Señora. En mayo de 1957, un sacerdote carmelita en Alemania publicó una historia extraordinaria de cómo el escapulario había librado un hogar del fuego. Una hilera completa de casas se había incendiado en Westerbork, Alemania. Los piadosos residentes de una casa de 2 familias, al ver el fuego, inmediatamente colgaron un escapulario a la puerta de la entrada principal. Centellas volaron sobre ella y alrededor de ella, pero la casa permaneció intacta. En 5 horas, 22 hogares habían sido reducidos a cenizas. La única construcción que permaneció intacta en medio de la destrucción fue aquella que tenía el escapulario adherido a su puerta. Los cientos de personas que vinieron a ver el lugar que Nuestra Señora había salvado son testigos oculares del poder del escapulario y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Terry Ross, de 23 años, era un sargento alpinista escocés en la Segunda Guerra Mundial. Al momento de desembarcar en Normandía, se dirigió con sus compañeros que eliminaron una estación de radio en Bourneval. Una explosión lo dejó inconsciente y recobró el conocimiento en el hospital. Al decirle a los médicos que no recuperaría la vista, se puso a llorar desconsolado, pero en un momento de calma se agarró del escapulario del Carmen que llevaba en el cuello y empezó a rezar Ave Marías. En ese momento sintió que una mano apretaba la mano suyo y una voz dulce de mujer le decía: Terry, ¿tú me llamas? No, estaba llamando, no he llamado a nadie, pero hermana, por favor, hágame compañía un rato porque me siento horriblemente solo. Y Terry empezó a desahogarse y a contarle sus problemas y lo triste que se sentía al pensar que nunca más iba a poder ver. ¿Qué sería de su futuro? Poco a poco se tranquilizó y se quedó dormido. Cuando despertó, la venda que tenía en los ojos se había caído y se dio cuenta de que podía ver de nuevo. Los médicos acudieron a hacerle un examen riguroso y se dieron cuenta de que había ocurrido un milagro. Entonces él pidió ansiosamente que viniera la enfermera que estaba anoche de servicio, pero le dijeron que no había habido ninguna enfermera. Sin embargo, él sabía que no había sido un sueño y que rezando el Ave María, ella se había acercado para consolarlo. Por eso quedó convencido de que había sido la misma Virgen María que lo había curado milagrosamente. En la lectura popular de Orihuela, el 15 de noviembre de 1896, su director, don Adolfo Claravana, publicaba la siguiente noticia: una niña de 3 años y 3 meses se extravió a la mitad de la tarde, el sábado 18 de enero,
y buscada por todas partes no apareció. Llegada la noche, sus padres, afligidísimos, acudieron a las autoridades. Se alarmó todo el mundo y el vecindario en masa se puso en movimiento para encontrar a la criatura. En vano fue todo. La noche pasó en la más viva ansiedad, pues a pesar de haber recorrido el monte y las huertas vecinas, palmo a palmo, nada se logró. A la mañana siguiente, apenas apuntó el día, volvieron a la faena. Se publicaron edictos en los pueblos vecinos. Aumentó a centenares el número de personas que buscaban a la niña y sin embargo tampoco se logró hallar. Iba ya transcurrido un día entero. Hacía más de 24 horas que la niña no se había alimentado. La noche había sido una de las más frías del año. La niña descubierta la cabeza y vestida ligeramente, era imposible que hubiese podido resistir. Estaría muerta. Además, el monte cercano estaba sembrado de profundidades y precipicios horribles que a oscuras es muy difícil salvar. Más es aquí que a las 3 de la tarde unos tíos de la niña, rebuscando por aquellos peligrosos sitios, ven a la inocente criatura tendida al amparo de un extraño saliente de la montaña y junto a un precipicio de muchos metros de profundidad, cortada casi verticalmente. Aquí está, exclaman, pero ¡ay! Indudablemente está muerta. Entonces se acercan a ella y qué sorpresa. La niña se levanta, serena y tranquila, abre sus bracitos y se dirige a sus tíos como si tal cosa. Hija mía, gritan estrechándola contra su corazón. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has podido sufrir esta horrible noche de frío? Sí, yo no he tenido frío, dice la niña en su infantil lenguaje. ¿Cómo es posible? Si ha estado toda la noche conmigo una mujer y me tapaba con su delantal. ¿Una mujer? Sí, una mujer, pero esa mujer no te hacía nada. ¿No oías tú cuando cruzábamos por aquí con luces y hacíamos ruido y te llamábamos a gritos? Sí que oía, pero la mujer me decía, no te muevas, hija, que ya vendrán a buscarte. El estupor de los que escuchaban estas palabras llegó a su colmo. Aquello era un milagro. Trasladada la niña al pueblo, se celebró al día siguiente en la iglesia parroquial una solemne misa de acción de gracias por el hallazgo de la niña. Y ahora viene lo admirable. Al entrar la niña al templo, ve una imagen de la Virgen del Carmen y exclama dando un grito, como si volviera a encontrar a una persona querida. ¡Mamá! Esa es la mujer que me tapaba con su delantal. Calcúlese la sorpresa que producían estas palabras. Cerca de la imagen de la Virgen había una de San Juan Evangelista. ¿Es esa?, le preguntaban para ver si la niña había dicho aquello por capricho. No, es esta, contesta insistiendo en señalar a la Virgen del Carmen. El entusiasmo de la muchedumbre que literalmente llenaba la iglesia se trocó en lágrimas de fervor. Todo el mundo lloraba. Sacaron a la niña, terminada la función, y la llevaron de casa en casa. Una de ellas fue la del vicario del pueblo. La niña entró en el despacho del sacerdote. En él hay un cuadro de la Virgen del Carmen y dice, esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Repite la niña, sigue visitando muchas casas y entra en otra donde ve otra imagen igual. Esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Repite otra vez, ya no hay ninguna duda, dice el pueblo entero su voz. Esta niña ha sido objeto de un verdadero milagro, milagro del escapulario de la Virgen. La niña lo llamaba el delantal. Cuenta Monseñor Diego Aurelio Alvarado Angulo, que en ese tiempo era párroco de la parroquia de la Santa Cruz de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Estado Ara, Venezuela. Una tarde me llamaron a auxiliar a una mujer con señales de posesión demoníaca. Acudí a atenderla, no sin antes colocarme el santo escapulario, pues yo había leído en la vida del santo cura de Aro que a una joven que acudió a confesarse con él, le dijo,
Tú estuviste hace poco en un baile donde acudió un joven que era la atracción de todas las muchachas y buscaste de muchas maneras que se fijara en ti y no pudiste lograrlo porque tú llevas en tu cuello el escapulario de la Virgen del Carmen. Y yo debo decirte que ese joven era el diablo en figura de hombre, y todas las jóvenes que bailaron con él están en camino de condenación eterna. Así pues, recordando yo este testimonio, acudí a atender a la poseída, encontrándome que estaba sostenida por 4 hombres a quienes les pedí que la soltaran y me dejaran solo con ella. No podemos soltarla, me dijeron, porque le puede brincar y golpearlo, padre. Suéltenla, que no me hace nada, contesté. Ellos me obedecieron, la soltaron y se salieron. La mujer se montó sobre la cama dando alaridos. Yo hice lo mismo. Me monté sobre la cama, me quité el escapulario del cuello, se lo coloqué a ella sobre la cabeza y en ese momento recobró el conocimiento y me dijo entre lágrimas y sollozos: confiéseme, padre. Me senté con ella a escuchar su confesión, le di la absolución y la dejé en paz. Contaba el excelentísimo Monseñor Crípulo de Jesús Benítez Fonturbe, mi primer arzobispo metropolitano de Barquisimeto, nativo de Margarita, que durante sus primeros años de sacerdocio conoció a una mujer llamada Josefina Rovira, que vivía en Margarita, estado Nueva Esparta, y que se dedicaba a echar las cartas y a leer la suerte. Los servicios de esta mujer eran muy solicitados, y un día llegó a su paso un joven que le dijo: Josefina, yo puedo trabajar contigo y ayudarte porque yo también tengo conocimientos. Ella lo contrató y empezaron a trabajar juntos hasta que un día el joven le dijo: hasta hoy puedo permanecer aquí contigo, pero antes de irme debo decirte que tú llevas en tu cuerpo algo que te impide recibir más de lo que hasta ahora tienes. A lo cual ella contestó: ¿qué será? ¿Serán estos zarcillos? ¿Serán estas pulseras? Pero al sacarse el escapulario que llevaba en su cuello, aquel joven estalló y se prendió en llamas. Su casa se incendió. A ella la rescataron con vida y mientras la rescataban escuchó una voz que le dijo: te irás consumiendo como se derrite una vela. A raíz de estos acontecimientos, Josefina se convirtió y se dedicó a servirle a la Santísima Virgen en la Basílica de Nuestra Señora del Valle. Allí vivía al lado del templo, limpiando la iglesia. Y ya en sus últimos días de vida, Monseñor Benítez le llevaba la comunión y la visitaba, y ella siempre le decía: Crípulo, cuando tú escuches decir que el demonio no existe, diles que tú conociste a Josefina Rovira, que comió, vivió y trabajó con él. Este testimonio fue contado por Monseñor Benítez en el segundo congreso del Encuentro Carismático Latinoamericano ECLA, celebrado en la ciudad de Aguas Buenas, Puerto Rico, al que asistió y en el cual fue nombrado asesor a nivel mundial de la Renovación Carismática Católica en sustitución del cardenal Leo Joseph Suenen, primado de Bélgica, y además fue escuchado en diversas ocasiones por el mismo Monseñor Diego Alvarado, siendo seminarista, que el mismo Monseñor Benítez en varias ocasiones me lo contó. En 1940, un marinero encanecido en salitres y algas de todos los mares narró este hecho. En cierta ocasión, la mar embravecida nos lanzaba a las costas africanas, amenazando estrellarnos contra una escollera. Una ola gigante arrastró a un joven aprendiz de marinero, el mayor de mis hijos, un Hércules y un experto nadador. En un acto de caridad heroica me dijo, santiguándose: Padre, voy por él. Al mismo tiempo que yo le gritaba: ¿llevas puesto el escapulario? Sí, papá, contestó, lanzándose desde la proa. Los momentos fueron de indecible angustia.
de rodillas sobre la cubierta juntamente con mi hijo menor, contemplábamos agarrados fuertemente a las maromas de la nave, los esfuerzos titánicos y desesperados que hacía mi pobre hijo por llegar hasta el desdichado aprendiz que estaba a punto de perecer. Puse toda mi confianza en nuestra Madre Bendita del Carmen y le hice una promesa: comprar una imagen suya para que fuera venerada de esta gente sencilla, buena y creyente, y el primer atún que pescara cada año fuera íntegro para fomentar su culto y su devoción. Todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Vi rajarse una nube y en un rompimiento como de gloria la contemplé embelesado, extendiendo hacia mi pobre hijo su bendito escapulario. Ya entonces nada temí, no sentía ni ansiedad, estaba tranquilo y seguro de que se salvaría. No hacía otra cosa que rezar maquinalmente y de rutina la salve, pero con una dulzura que parecía realmente como miel en mis labios. Un minuto después mi hijo traía consigo la preciosa carga del grumete salvado y se echaba en mis brazos diciendo: Padre, la Virgen me ha salvado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son testimonios que he recogido yo a lo largo de mis años de sacerdote sobre la importancia y el poder del Santo Escapulario de la Virgen del Carmen. Está la oración también que la debemos aprender de memoria, la misma que rezó San Simón Stone cuando se le apareció la Virgen y le dio su Santo Escapulario. Procuremos hacerlo. Esta hojita yo se las he repartido ya aquí, y es importante que esas hojitas no las botemos. Ahora cuesta muchísimo mandar a hacer estas obras, mandarlas a imprimir. Por eso pues que aquí dice que los devotos, los que se imponen el escapulario del Carmen, los que pertenecen a la hermandad de la Santísima Virgen, deben dar todos los años su ofrenda, su tributo, precisamente para eso, para propagar la devoción y el culto a la Santísima Virgen del Carmen. Hagámoslo así y no dejemos nunca de cargar y de llevar el Santo Escapulario de la Virgen del Carmen, esa protección que la Virgen da a todos sus hijos y a todos sus devotos. Es uno de los signos del reino de Dios. Procuremos propagarlo, procuremos encomendarnos siempre a la Santísima Virgen, y sobre todo en estos momentos de tanto peligro, en estos momentos en que recrudece el mal por todas partes, en estos momentos en que el espíritu del mal se cierra por donde quiera, procurar nosotros de verdad luchar contra la fuerza del mal con todas las obras de piedad que podamos realizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.